Hello, and welcome to a new day and a new class. Are you ready? The sentence today is, I don't think you should speak like that to a superior, should you? No creo que debieras hablarle a un superior así, ¿no? Ok, empezamos con I don't think you should. Vamos por partes. I don't think, no creo que, no pienso que. Ok, verbo auxiliar negativo. I don't think. Y después tenemos you should. Ok, debieras. And remember, should, el verbo modal, significa deberías. En este caso, subjuntivo debieras, ok, pero es deberías, ¿no? Significa que para una recomendación, un consejo, también. Okay, so I don't think you should. I don't think you should. No creo que debieras. Entonces, más ejemplos. I don't think you should do it. No creo que debieras hacerlo. I don't think you should trust him. Ok, ¿qué significa el verbo aquí trust? Ojo, TR suena trust. Es la palabra del día, es un verbo. Significa confiar en. Ok, so I don't think you should trust him. No creo que debieras confiar en él. Uno de los rasgos que caracteriza al anglosajón es la forma indirecta de expresarse. En este teaching point practicaremos eso, diciendo a alguien las cosas que creemos que no deberían hacer. Diremos, I don't think you should do this, and I don't think you should do that. Es decir, en mi opinión no deberías hacer esto y aquello. ¿Notas una sutil diferencia en el orden de las palabras entre el inglés y el castellano? Efectivamente, nosotros tendemos a decir no creo que deberías, es decir, I don't think you should, en lugar de creo que no deberías. I think you shouldn't. Veamos tres ejemplos. I don't think you should go to work in your pajamas. I don't think you should annoy the man holding the gun. I don't think you should use the can opener to open the bottle. Muy bien, pues ahora la segunda parte. Ready? I don't think you should speak like that to a superior, should you? La traducción. No creo que debieras hablarle a un superior así, ¿no? Ok, la segunda parte es speak like that to a superior. Y vamos a enfocarnos en la expresión like that. Dos palabras, like that. Significa así o también de esa manera, like that. Ok, for example, they do it like that. Lo hacen así o lo hacen de esa manera. They do it like that. More examples. Is he always like that? Él siempre es así, right? So is he always like that? No, he's not always like that. No, él no siempre es así. Más. The coffee is black. Oh, don't worry, he likes it like that. Okay? So, el café es negro. O café solo. Oh, no te preocupes. Él le gusta así. Okay? O de esa manera. And ojo, we don't say so, porque muchas veces oigo, he likes it so, para decir así. Recuerda, no es so, pero dos palabras. Like that. Así o de esa manera. Keep practicing. Tenemos varias formas de decir así en inglés. Básicamente, si queremos decir de esta manera, diremos like this o this way. Y si queremos decir de esa manera, diremos like that o that way. Veamos tres ejemplos. Don't look at me like that. I didn't do it. They shouldn't treat people like that. They don't make clothes like that where I come from.
Ok, muy bien, ya llegamos a la última parte. Let's repeat the sentence. I don't think you should speak like that to a superior, should you? No creo que debieras hablarle a un superior así, ¿no? Ok, ahora vamos a mirar la última parte, que es should you, ok, terminando como una pregunta, ¿no? ¿No? So, I don't think you should speak like that to a superior, should you? Okay, I don't think you should do it, should you? Right? No creo que debieras hacerlo, ¿no? I don't think we should go, should we? Again, so no creo que debiéramos ir, ¿no? So, usamos aquí should we, should you, should he, right? Él, si usamos él, ella, nosotros, ellos, simplemente usamos el verbo auxiliar aquí, should, y después el pronombre sujeto, sujeto, okay? So, I don't think he should do it. Should he? I don't think she should trust him. Should she? Remember, la palabra del día era el verbo to trust, confiar. Okay, so keep practicing. We'll see you in the next class. Bye. Frases del tipo creo que no deberías hacerlo, ¿no? Se pueden traducir de dos formas. I don't think you should do it. Do I? Y I don't think you should do it. Should you? En el primer caso empleamos el question tag do I para pedir confirmación sobre la primera parte de la oración, es decir, I don't think. En el segundo caso empleamos el question tag should you para pedir confirmación sobre la oración entera, es decir, I don't think you should do it, que expresa nuestro escepticismo frente a la potencial acción del interlocutor. Al elegir el question tag hay que considerar que queremos confirmar si es yo creo eso, habrá que optar por do I, y si es tú no deberías hacerlo, habrá que elegir should you. Veamos estos tres ejemplos. I don't think you should see that girl again. Should you? I don't think you should go to bed so late. Should you? I don't think you should tell me what to do. Should you? Hello and welcome to a new class. I hope you're ready today. All right, let's look at our sentence. It's when should we hand it in? The deadline's next week. ¿Cuándo deberíamos entregarlo? La fecha límite es la semana que viene. So, la pregunta aquí es when should we? Okay, ¿cuándo deberíamos tal? So, ojo, ojo, con preguntas siempre usamos la fórmula de auxiliar, sujeto y verbo básico, ¿ok? O sea, el infinitivo. Entonces, when should we do it? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? When should we do it? Y ojo, when should we, no decimos to do, nunca metemos to ahí. When should we do it? ¿Ok? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? When should we leave? ¿Cuándo deberíamos marcharnos o irnos? When should we call him? Okay, when should we buy it? ¿Cuándo deberíamos comprarlo? So remember, when should we, when should he, when should I, etcétera, etcétera, cambiando el sujeto, okay? Pero siempre auxiliar, sujeto, verbo. When should he go? When should I do it? Should, en preguntas, se comporta igual que la mayoría de los verbos modales, como por ejemplo can. Se antepone al sujeto que a su vez va seguido del verbo principal. Por ejemplo, should I stay or should I go? ¿Debería quedarme o debería irme? Si a should le precede un pronombre o un adverbio interrogativo como who o when, la posición normal de should en la pregunta no varía. Seguirá anteponiéndose al sujeto.
Veamos estos 3 ejemplos. When should we leave? Who should we talk to when we get there? What should we do about our luggage? Ok, muy bien, ya estamos con la segunda parte. Vamos a mirar la frase. When should we hand it in? The deadline's next week. ¿Cuándo deberíamos entregarlo? La fecha límite es la semana que viene o la próxima semana. Okay, here we're going to look at the verb to hand in. Es un phrasal verb, okay? El verbo to hand más preposición in, okay? To hand in, okay? Now, significa entregar algo, que suele ser un trabajo, okay? Una solicitud o también un billete, cuando entregas un billete, ¿no? En el tren o el metro y tal. So, to hand something in es un phrasal verb separable. ¿Qué significa? Por ejemplo, I have to hand in the report. Or, I have to hand the report in, right? El informe, the report, puede ir después del phrasal verb o entre las dos partes. Tengo que entregar el informe. I have to hand the report in or I have to hand in the report. Pero ojo, cuando es un pronombre objeto, tiene que ir entre. I have to hand it in, okay? So I have to hand in my homework, right? Tengo que entregar mis deberes. I have to hand it in. To hand something in significa entregar algo en mano y normalmente en persona, aunque también alguien puede realizar la entrega por nosotros, pero siempre en persona. Este verbo separable, es decir, you can both hand something in and hand in something, se suele emplear en ámbitos escolares. Por ejemplo, when students hand in their homework, when they hand in their exams, etc. O en ámbitos laborales, es decir, we hand in projects, we hand in reports, we hand in love letters to our boss, etc. Recuerda que si lo que entregamos es un pronombre, como it o them, estos solo pueden ir entre hand e in. Veamos estos 3 ejemplos. We should hand everything in by the end of the week. I'll hand it in as soon as I can. I don't think you should hand in your essay like that, should you? Ok, bien, ya llegamos a la última parte de la lección. So, the sentence is, when should we hand it in? The deadline's next week. ¿Cuándo deberíamos entregarlo? La fecha límite es la semana que viene. So, aquí usamos the deadline is y con la contracción, the deadlines. Y deadline significa fecha límite. Y es una sola palabra, deadline, deadline. Entonces, do you have a lot of deadlines? Yes, Hannah, I have a lot of deadlines. I have a deadline next week. Entonces, también relacionado con deadline tenemos la palabra del día que es prioridad. En inglés, ¿cómo es? Priority. Repeat. Priority. Muy bien. Entonces, if you have a deadline, that means you have a project or a job that is a priority, right? Que es una prioridad. So repeat. We always have a lot of deadlines, Hannah. I had a deadline last week. Next week, I have another deadline. Tengo otra fecha límite. So how many deadlines do you have every week? Hannah, I usually have 2 deadlines every week. So keep practicing the word deadline, deadline, okay? And priority, la palabra del día. See you next time. Bye. Deadline es nuestro término para plazo, en el sentido de fecha tope para hacer algo. Así que frases tipo ¿cuándo es la fecha tope para entregarlo? En inglés será When's the deadline to hand it in?
Por otro lado, to meet a deadline es como expresamos cumplir con un plazo o con una fecha límite. Veamos estos tres ejemplos. I don't think we'll be able to meet the deadline. Their deadlines are impossible to meet. She needs a little more time to meet the deadline. Hello and welcome to new class with me. Are you ready? Let's begin. How many more do you think we should order? ¿Cuántos más crees que deberíamos pedir? Okay, so empezamos con how many more. How many more significa cuántos más, cuántos más. Y ojo, usamos how many cuando nos referimos a un sustantivo contable en plural. Right? So, ¿cuántos más? How many more? Ejemplos. How many more do you need? ¿Cuántos más necesitas? How many more do you want? How many more do you want to buy? ¿Cuántos más quieres comprar? How many more are there? ¿Cuántos más hay? Remember, are there? Hay que usar el verbo are después there como es una pregunta. How many more are there? How many more does he want? ¿Cuántos más quiere él? How many more does he want? How many more does she want? Don't forget el verbo auxiliar tercera persona is does. How many more does he need? How many more does she need? How many more do you want? Okay, so repeat. How many more? ¿Cuántos más? Ya sabrás, o si no, lo repasamos ahora, que how many nos sirve para preguntar cuántos y cuántas. Pues bien, how many more es simplemente cuántos más o cuántas más. La diferencia entre el inglés y el castellano surge cuando decimos, por ejemplo, ¿cuántos libros más? Porque mientras que en castellano libros viene antes que más, en inglés colocaríamos books después de more. Es decir, how many more books? Veamos estos tres ejemplos. How many more siblings do you have? How many more burgers can you eat in one go? How many more would you like? Okay, welcome back. Let's repeat the sentence again and continue our lesson. How many more do you think we should order? ¿Cuántos más crees que deberíamos pedir? So the second part is, do you think we should? Do you think we should? Okay. ¿Crees que deberíamos? ¿Crees que deberíamos? Y como es una pregunta, claro, usamos auxiliar, sujeto y verbo. Do you think? Do you think? Okay. ¿Cuántos más crees que o piensas que deberíamos pedir? So, do you think we should go? ¿Crees que deberíamos ir? Do you think we should take a taxi? ¿Crees que deberíamos coger un taxi? Do you think we should lock the door? ¿Crees que deberíamos cerrar la puerta con la llave? So repeat, do you think? Do you think? ¿Crees que? ¿Piensas que? Después tenemos we should, I should, he should, they should, etc. Usando la estructura de verbo modal. Deberíamos, ¿ok? Deberías, debería. So, do you think I should study more? Yes. Yes, I think you should study more. Okay, I think you should listen to our next class and the next lesson. Bye. Es muy común preguntar la opinión de alguien sobre algo con el verbo to think, en lugar de con expresiones como in your opinion, que no sería incorrecto, pero no tan normal como preguntar, por ejemplo, do you think I should buy them? How many do you think I should get? Nos encanta empezar las frases con el verbo to think.
Veamos estos tres ejemplos. Do you think he'll like it? How much do you think he'll like it? Do you think we need more? How many more do you think we need? Do you think there'll be more? How many more do you think there'll be? Ok, lo estás haciendo muy bien. Llegamos ya a la última parte. Let's look at the sentence. How many more do you think we should order? ¿Cuántos más crees que deberíamos pedir? Now, the verb pedir, pedir aquí significa que to order, not to ask or to ask for, porque pedir también puede significar to ask for. Pero en este caso, como es pedir en el sentido de pedido, cuando haces un pedido, es el verbo to order. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante y dices, hoy quiero pedir una hamburguesa, quiero pedir una pizza, ahí usamos el verbo to order, ¿ok? Examples. We should order 3 pizzas. Okay, deberíamos pedir 3 pizzas. We should order 5 pizzas. Deberíamos pedir 5 pizzas. A ver, y la palabra del día, que no la podemos olvidar, es supplies. Supplies. ¿Qué significa? Cuando hablamos de, por ejemplo, supplies de la oficina, son material de la oficina. So we say office supplies. For example, we should order more office supplies. Deberíamos pedir más material de oficina. So, la palabra del día es supplies y el verbo to order, para pedir. Keep practicing. Puede que si estamos sentados a la mesa en un restaurante, en un momento dado un camarero se nos acerque y nos pregunte, ¿Are you ready to order? Algo así como, ¿ya saben lo que van a pedir? O puede que estemos trabajando en una papelería y nuestro jefe nos comunique que we need to order 450 pens. Si el jefe hablara castellano, diría tenemos que pedir 450 bolígrafos o tenemos que hacer un pedido de 450 bolígrafos. Veamos estos tres ejemplos. Order as many as you can. We don't know when we'll be able to place another order. How many chicken wings would you like to order? Could you please order some for me too? Hello and welcome to your intermediate class for today. Okay, let's look at our sentence. Maria usually works at home. However, yesterday she worked at the head office. María suele trabajar desde casa, pero ayer trabajó en la sede. So we're going to begin with the adverbio de frecuencia. Usamos usually. Repeat. Usually, okay? Now, en español, en Spanish, decimos María suele trabajar desde casa. Pero ¿qué pasa en inglés? El verbo suele en realidad no existe. Entonces decimos literalmente María usualmente trabaja desde casa. O sea, empleando el adverbio de frecuencia usually. Okay, so Maria usually works at home. Más ejemplos. I usually eat lunch at 2. Suelo comer a las 2. I usually go to bed at midnight. Right? Midnight es medianoche o las 12 de la mañana. I usually go to bed at midnight. Yo suelo ir a la cama a las 12. Entonces metemos usually después del sujeto antes del verbo. I usually eat lunch at 2. I usually go to bed at midnight. So keep practicing usually. Un típico error entre los alumnos de inglés es traducir el verbo soler en presente con la construcción used to, mientras que nosotros utilizamos used to únicamente en pasado. Así que, ¿qué mejor momento que el presente para empezar a acostumbrarte a usar el adverbio de frecuencia usually junto con verbos en presente simple para hablar de cosas que suelen ocurrir? Por ejemplo,
I usually get up at 7. Suelo levantarme a las 7. Molly usually calls me in the evening. Molly me suele llamar por la tarde. They usually drive to work. Suelen ir al trabajo en coche, etc. Vamos a ver 3 ejemplos más. It usually rains this time of year. I usually order the paint for maintenance. She's usually here by 9 o'clock. Okay, great. Let's continue with our lesson. Maria usually works at home. However, yesterday she worked at the head office. María suele trabajar desde casa, pero ayer trabajó en la sede. So we're going to look at the expression however. Repeat, however. However, ¿qué significa however? Pues puede ser según el contexto, pero, aunque, sin embargo, okay? So, normalmente usamos however para hacer un contraste, okay, entre dos partes o dos frases, right? Entonces, en este ejemplo, I enjoy traveling. However, I don't like to travel very far, ¿no? Entonces, me gusta o disfruto viajar, pero, sin embargo, no me gusta viajar lejos, ¿ves? Entonces, estamos haciendo un contraste de dos partes. Ahí metemos however. Más ejemplos. I understand your point of view. However, I disagree with you. ¿Ok? Aquí usamos la palabra, la expresión del día, point of view, que es punto de vista. Entiendo tu punto de vista, sin embargo, pero aunque no estoy de acuerdo contigo. So repeat, however, para contrastes en frases. Keep practicing. Cuando however significa sin embargo, se usa prácticamente del mismo modo que sin embargo en castellano. Dicho esto, muchas veces en inglés usamos however después de una idea positiva y antes de una negativa. Por ejemplo, he's a good candidate. However, he's not good enough. Es un buen candidato, sin embargo, no es lo suficientemente bueno. Con nevertheless, es decir, no obstante, solemos hacer lo contrario. Usarlo después de una idea negativa y antes de una positiva. Por ejemplo, he's not good enough, nevertheless, we'll hire him. Es decir, no es lo suficientemente bueno. No obstante, lo contrataremos. Veamos estos 3 ejemplos. I make a lot of money, however, it's not enough. They weren't too happy about the desks. Nevertheless, they're ordering 5 more. Penguins are funny. However, they can't fly. Muy bien, ahora llegamos a la última parte. So let's repeat the sentence. Maria usually works at home. However, yesterday she worked at the head office. María suele trabajar desde casa, pero ayer trabajó en la sede. So here we have she worked at the head office. Empezamos con el verbo to work en pasado simple. Es verbo regular. Significa que siempre acaba en ed. Los verbos regulares en pasado acaban en ed. Pero en este caso, la pronunciación de la última letra o sonido al final es T. Worked. Repeat. Worked. Worked. Con T, T, T al final. Y también the head office significa que la sede o también oficina central. So she worked at the head office. Más. I worked at the head office. Yo trabajé en la sede. So, más ejemplos con la T al final con verbos regulares. Worked, walked, talked, right? Passed, stopped, cooked, laughed. Okay, el verbo to laugh, reírse, laughed, con T al final. So keep practicing la T al final de esos verbos regulares.
She worked, es decir, ella trabajó, trabajaba, trabajara o trabajase. Es lo que en inglés llamamos el pasado simple, the past simple, del verbo to work. Como sucede con todos los verbos regulares en nuestro idioma, el pasado de work se forma añadiéndole ed, es decir, worked, pronunciado en una sola sílaba. Fíjate, worked. Claro que si el verbo regular en cuestión acaba en e, solo le añadimos una d. Por ejemplo, to arrive se convierte en arrived. Respecto al uso del past simple, se suele utilizar cuando el periodo de tiempo en el que se realizó la acción ya terminó. Diremos I worked yesterday, pero no I worked today. Veamos estos tres ejemplos. I worked in Boston when I was younger. She worked in that company until last year. He worked on that fence for weeks before finishing it. Hello and welcome to a new day and a new class. I hope you're ready. Okay, the sentence is, I didn't set the alarm for 3 a.m. on purpose. Yo no puse el despertador para las 3 de la mañana a propósito. Usamos el verbo auxiliar en negativo, did not, y usamos la contracción, I didn't. I didn't. Entonces, en pasado simple, para expresar el verbo negativo, usamos sujeto más el verbo auxiliar en negativo, didn't, más el verbo básico, el verbo infinitivo, pero sin to, ¿ok? I didn't go. Yo no fui. I didn't see him. Yo no le vi. I didn't do it. Yo no lo hice. Más ejemplos. He didn't call. Él no llamó. They didn't win. No ganaron. He didn't ask me. Él no me lo preguntó. I didn't write the letter. Yo no escribí la carta. Ok, so repeat, para expresar el verbo en pasado, sujeto más verbo auxiliar negativo, didn't, más el verbo básico. Ok, keep practicing. Didn't, la contracción del pasado simple del auxiliar do, que es did, y del adverbio not, se usa para construir la negación de frases en pasado simple. Basta con colocar didn't entre sujeto y el verbo principal en infinitivo sin to. Por ejemplo, yo no lo hice será I didn't do it. Y la niña no entregó los deberes será the little girl didn't hand in her homework. Veamos estos tres ejemplos. Sorry, I didn't know. I didn't see you at the wedding. Were you there? I didn't mean to hurt you. Okay, welcome back. Let's continue our lesson. I didn't set the alarm for 3 a.m. on purpose. Yo no puse el despertador para las 3 de la mañana a propósito. Aquí, we're going to look at the verb poner el despertador, right? To set. Sí, decimos to set. Nunca to put, ¿ok? Ese es el common mistake, el error típico. Decimos to set the alarm, ¿ok? Despertador decimos alarm, ¿ok? So to set the alarm. Y cuando decimos para qué hora, metemos la preposición for, ¿ok? I set the alarm for 9 o'clock. I set the alarm for 7 o'clock. Okay? And the word of the day, la palabra del día es amanecer. ¿Cómo se dice amanecer en inglés? ¿Lo sabes? Es dawn. Repeat. Dawn. Dawn. Okay, muy bien. So, did you set your alarm for dawn? Okay? No. I don't think so. I didn't set my alarm for 5 o'clock. I definitely didn't set my alarm for 5 o'clock. I set my alarm for 8 o'clock. I set my alarm for 7 o'clock. So repeat. To set the alarm. Poner el despertador.
Una de las acepciones de nuestro polifacético verbo to set es la de poner, como ya vimos en la clase 56 al estudiar la expresión poner la mesa, es decir, to set the table. En to set the alarm, to set también se traduce como poner, es decir, poner el despertador. Una vez más, con to set the alarm no nos referimos al significado literal de poner algo en algún sitio, sino el de poner el despertador para la hora que queremos que suene. Veamos estos 3 ejemplos. Could you please set the alarm for 7? What time should I set the alarm for? I'll set the alarm for 6 to have plenty of time for breakfast. Okay, we're at the last part of our class. Let's repeat the sentence, no? I didn't set the alarm for 3 a.m. on purpose. No puse el despertador para las 3 de la mañana a propósito. Okay, so la expresión a propósito es muy común, también muy útil, y son 2 palabras, 2, igual que en español, ¿no? On purpose. Repeat, on purpose. Ahora la pronunciación. Purpose. Repeat. Purpose. Ok, muy bien. Ok, porque oigo muchas veces purpose o purpose o cosas muy raras. So, on purpose. On purpose. Ejemplos. I didn't do it on purpose. Yo no lo hice a propósito o también aposta. He didn't lose the money on purpose. Él no perdió el dinero a propósito. They didn't break the window on purpose. No rompieron la ventana a propósito. Okay? And remember, what's the word of the day? Do you remember? Can you tell me the word of the day? La palabra del día era amanecer. Dawn. Muy bien. No down, no, pero dawn. Dawn. Okay, so keep practicing. On purpose, a propósito, y dawn. See you next time. Bye. On purpose es nuestra forma de decir a propósito o adrede. Por ejemplo, lo siento, no lo rompí a propósito sería sorry, I didn't break it on purpose. Y también podríamos usar intentionally en un registro un poco más formal. Por otro lado, el sustantivo purpose a secas significa propósito, objetivo o fin. Por ejemplo, what's the purpose of this meeting? ¿Cuál es el fin de esta reunión? Veamos estos 3 ejemplos. I apologize. I didn't spill your drink on purpose. Come on, I'm sure he didn't scare you on purpose. I can't believe you did that on purpose.